Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina. ¿Y vos? Bien, acá andamos, sí. Acá con este clima que no para de llover. Estamos así, pasados por agua. Sí, se adelantaron las lluvias, bueno. Por ahí sirven, por ahí no. Así es. Y bueno, con todo el clima en cuanto a la política, la economía en nuestro país, que ya llegando estamos muy movidos, ¿no? Sí, llegando a fin de año, el martes tuvimos una sesión muy importante en la Cámara de Diputados de la Nación, donde con un resultado bastante ajustado, los diputados y diputadas nacionales aprobaron o le dieron media sanción al proyecto de ley de impuesto a la riqueza, como se llama habitualmente, como se llama comúnmente, o esta contribución extraordinaria de los grandes capitales, como se le ha puesto técnicamente a este impuesto, y que tanto debate ha generado, no solo en el seno de la Cámara de Diputados, sino en la sociedad en su conjunto. Así es, vamos a analizar hoy esta ley, pero está bueno retomar un poco qué es lo que veníamos analizando en el contexto en el cual se da este proyecto de ley, que se había anunciado hace un tiempo, no se sabía si se iba a presentar finalmente este martes, con movilización de por medio, porque hay que decir que estuvo en todo el país, hubieron manifestaciones a favor de esta ley. Se dio finalmente esta media sanción y vamos a recordar un poco en qué contexto se da. Veníamos hablando de que teníamos un déficit fiscal alto que promediaba el 10% para este año y que en este marco se le está haciendo, por supuesto, muy complicado al país ver cómo se avanza, ¿no?, en relación a poder obtener mayores ganancias o ver cómo podemos hacer para que este déficit fiscal el año que viene sea mucho menor de acuerdo a lo que se está pidiendo desde el Fondo Monetario en medio de las negociaciones que se están dando por la deuda que mantenemos con el FMI, ¿no? Entonces, en este contexto se está dando este impuesto, esta ley, y es importante resaltarlo para entender un poquito a qué viene todo esto, ¿no? Así es. Bueno, en un contexto, como vos decías, de déficit fiscal altísimo, o sea, el Estado está gastando muchísima más plata de la que genera, de la que tiene, y ese déficit fiscal se está solventando con impresión de billetes. Está imprimiendo tantos billetes en nuestro país que no alcanzan las máquinas a imprimir todo lo que se necesita, y en algunos momentos se han importado billetes de España o de algunos otros países, una cosa increíble. Todo esto porque el Estado está gastando muchísima plata, tiene que ver con el contexto económico mundial y con el contexto sanitario, ¿no? Un año en el que toda la economía mundial y lógicamente la economía argentina se ha trastocado, y todos los estados, hay que decirlo, todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos, han apelado a la impresión de billetes para sostener el consumo, para sostener a miles y millones de habitantes de cada uno de los países que se quedaron sin trabajo, que se quedaron sin ingresos como consecuencia de esta pandemia. Bueno, ese déficit fiscal en nuestro país se ha hecho insoportable en el largo tiempo, en el mediano tiempo y hasta en el corto plazo, diría, porque se acerca al 10%. Es por eso que el año que viene se prevé reducirlo, se prevé reducir este gasto de más que está teniendo el país por encima de los ingresos. El ministro Guzmán ha enviado el proyecto de ley de presupuesto al Congreso y establece que el año que viene el déficit fiscal va a bajar del 10% al 4,5%. Un ajuste importante. Pero ¿qué pasa? En el medio, como decís vos, Malvina, estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional la reestructuración de la deuda, y el Fondo Monetario parece que va a exigir que se reduzca aún más el déficit fiscal al 3%. El 3%, mucho menos, ¿no? Mucho menos. Entonces, mucho menos. El gobierno nacional tiene que ver cómo generar ingresos o cómo reducir el gasto o mezclar generación de ingresos y reducción de gastos para cumplir con esas metas de reducir el déficit fiscal. Ningún país puede soportar déficits fiscales tan altos durante mucho tiempo sin sufrir consecuencias económicas devastadoras que se trasladan inmediatamente a lo social, con más pobreza, indigencia, desocupación, etc. Así que bueno, en eso está el gobierno, tratando de reducir el gasto y tratando de generar o aumentar los ingresos que tiene el Estado.
algunas medidas ya ha tomado para reducir el gasto. Así es, bueno, ya hemos podido ver en las últimas semanas algunas medidas que se han ido tomando y que podríamos decir que afecta directamente a la clase media, trabajadora, media, baja, ¿no? A los más vulnerables. Tenemos ya estos ajustes en lo que es la jubilación, recordemos que se van a mermar la cantidad de IFES que se estaban dando, también los ATPs que favorecían a las empresas y a sus empleados. También veíamos por ahí que esto de los precios máximos que hubo durante todo este tiempo de pandemia para que podamos acceder a algunos productos también se van a ir reduciendo, ¿no? A medida que, bueno, vaya pasando el tiempo y hasta se habla de que podría desaparecer. Es decir, todas estas medidas ya se han ido tomando en este último tiempo y van afectando principalmente a la clase media, trabajadora, y hay que decir que, bueno, estos son algunos de los mecanismos que ha ido teniendo el gobierno para poder recaudar. Ahora, ¿qué pasa con el otro sector u otra población que gana mucho más de lo que ganan los sectores trabajadores, ¿no? ¿Cómo pueden contribuir, digamos? ¿Cómo pueden contribuir? Porque un país se sostiene su gasto público, que tiene que ver con la salud, con la educación, con todos los servicios que presta el Estado, se sostiene a través de la contribución de su población. Malvinas decía claramente de que en este tratar de reducir el déficit fiscal, el gobierno nacional ha tomado medidas que van directamente a ajustar los ingresos de las clases medias, de las pymes y de los más pobres. Cuando se reduce la cantidad de beneficiarios del IFE, que es ese ingreso federal de emergencia que ha otorgado el gobierno nacional, de 10.000 pesos para aquellas personas que no tienen trabajo, que han perdido su trabajo durante la pandemia. Se reduce de 9 millones de beneficiarios, vaya a saber a cuánto, a 3 millones, se decía. Entonces hay 6 millones que no van a tener ese ingreso. Los ATP, esas ayudas que le da el gobierno a las empresas, la mayoría pymes, sí, para que paguen los sueldos, porque lógicamente han reducido sus ingresos muchas empresas. El Estado está ayudando a las empresas y eso ya no va a existir más. Las jubilaciones, la nueva fórmula de cálculo de jubilaciones, que no se van a actualizar por medio de la inflación, implica también una reducción en los ingresos de los jubilados, lamentablemente. Otra de las formas en las que va a reducir el gasto del gobierno, va a quitar subsidios a los servicios como la luz, el gas, el agua, y van a subir los servicios, obviamente, y van a afectar a las clases medias, a los sectores populares, a las clases medias altas. Entonces hay como un ejercicio de medidas que ha tomado el gobierno nacional de ajuste a los sectores medios altos y bajos de la población y a las pequeñas y medianas empresas. ¿Eso está bien, no está mal? Y bueno, es medio difícil, ¿no? Porque cuando se ajusta a los que menos tienen, la verdad que es injusto. Pero una de las formas que ha visto el gobierno, bueno, está bien, que no solo contribuyan los que menos tienen, que no solo contribuyan los que más sufren la situación económica, sino que también contribuyan al funcionamiento del país, a achicar el déficit fiscal, quienes más tienen. Y han dicho, bueno, en muchos países se hace esto, se le cobra un impuesto extraordinario a los más ricos de los ricos, porque no estamos hablando de toda la población, claro, estamos hablando de muy pocos. Muy pocos, de hecho creo que no representan más de el 1% de la población, menos, ¿no? Estamos hablando mucho menos del 1%. El 0,1%. Son poquísimos, ¿no? 15.000, 20.000 personas lo van a pagar. Exactamente. 15.000, 20.000 personas de un país de 44 millones. Que por cómo, hay algunos que lo definieron, ¿no? Cómo lloran, por Dios. Pareciera que nadie contribuye, que nadie paga impuestos, que solo los ricos pagan impuestos. Acá vos pagás impuestos, Malvinas, claro, todos los días. Vas al súper y pagás impuestos. Todos los días pagamos impuestos, pagamos el IVA, pagamos impuestos a las ganancias, ¿no? Ya cuando se gana un poquito más de 70.000 pesos, sí, un poco menos capaz, ya se está pagando un impuesto. Y hablamos de monotributo, y hablamos hoy de una canasta básica que está alrededor de los 50.000 pesos, ¿no? 50.000 pesos, vos vas al súper. Es muchísimo. Vos vas al súper, compraste fideos, compraste una polenta, compraste una lata de durazno al natural y pagaste el 21% de impuesto. O sea, te salió 100 pesos, 21 pesos de esos pagaste impuesto. O sea, sos pobre, ganás
un IFE, 10.000 pesos por Sí. mes, tenés un trabajo, trabajás en 2 escuelas para llegar a fin de mes, sos maestra, trabajás en 2 escuelas, vas al súper y pagás impuestos. O sea, esta idea de que solo los ricos pagan impuestos en este país no existe, eso es mentira, porque todos, absolutamente desde el más pobre hasta el más rico, todos en este país pagan impuestos. Todos pagamos, El IVA, sí. el impuesto al valor agregado, se lo paga cada vez que compras algo. Vos pagás la factura de la luz y estás pagando IVA. Vos comprás un paquete de polenta para que coman tus hijos y estás pagando IVA, estás pagando impuestos. Entonces, lógicamente, si todos contribuyen, quienes más tienen que contribuir más. Es la lógica. Debería ser así, ¿no? Debería ser así, es un principio del derecho tributario. Me acuerdo cuando estudiaba derecho tributario Es un ideal, digamos. en la Facultad de Córdoba, el profesor Villegas, lo primero que te decía, el principio fundamental del derecho tributario es que un país funciona si los que más tienen contribuyen más que los que menos tienen. Y bueno, y muchas veces no es así, o muchas veces cuando se les pide un aporte solidario, extraordinario, a quienes más tienen, y bueno, y pasan estas cosas de que no, que es confiscatorio, que no, que por qué. Mucho debate, ¿no? Porque bueno, Mucho debate. en los medios de comunicación también hay ahí una monopolización de la palabra también de quienes ganan mucho, muchísimo, porque estamos hablando de quienes superan los 200 millones de pesos, o De sea, patrimonio. de patrimonio, ¿no? ¿Cuántas personas decimos que no son más de 12.000 o podemos estar ahí entre 12, 15.000? 20.000, digamos, que hay 20.000 Sí, con 20.000 furia. argentinos que tienen patrimonio superior a 200 millones de pesos. Sí. O sea, son muy poquitos y son los más ricos de los ricos. Claro. O sea, si vos sos clase media, si vos cobras el IFE, si vos cobras asignación universal, si cobras jubilación, no vas a pagar el impuesto a la riqueza. O sea, lo van a pagar los 15.000 o 20.000 más ricos de este país. Porque vos que cobras la jubilación, que cobras el IFE, que trabajás todo el día como profesional independiente y pagás monotributo, ya estás pagando otros impuestos. Ya estamos haciendo nuestra contribución, Nuestra ¿no? contribución, que en algunos casos es muy importante, porque si vos tenés ingresos bajos, la mayoría de tu sueldo va a alimentos, y en los alimentos vos pagás el 21% de impuestos. Claro. O sea, estás destinando una parte muy importante de tus ingresos a pagar el impuesto al valor agregado. Si pagás ganancias en algunas categorías, que acá vos ganás más de 75.000 pesos y pagás el impuesto Sí. a las ganancias. La canasta básica para no ser pobre está en los 50.000 Claro. pesos, o sea, no sos rico si pagás el impuesto a las Claro, no ganancias. es que te sobra mucho. No te digamos. sobra, estás llegando a fin de mes apenas, depende de cuántos hijos tengas, y estás contribuyendo muchas veces con 2 sueldos. Claro. O sea, muchos de los trabajadores que pagan impuesto a las ganancias, durante el año pagan 2 sueldos de Claro, impuestos. es una barbaridad en En- comparación a lo que ganan los otros, ¿no? Entonces, si un trabajador paga impuesto a las ganancias, ¿por qué los más ricos no van a contribuir extraordinariamente con un 2% Claro, de su riqueza? Claro. Ahí hay esta cuestión de desigualdad, ¿no? Y ciertos privilegios que, bueno, que está bueno que se empiecen a debatir, y sobre todo en este contexto en el cual se les está pidiendo, por supuesto, esta mirada solidaria, ¿no? Tal Porque cual. también Es este eso. proyecto de ley contempla una cuestión extraordinaria y, si bien, por ejemplo, quienes están en las pymes, ¿no? 8 de cada 10 están a favor de que se dé esta ley, e incluso muchos piensan en que sería interesante que esto dure, ¿no? Porque, bueno, sería como lo más justo, pero bueno, por lo pronto esta ley habla de Un algo solo. extraordinario, es una sola vez. Un solo aporte No extraordinario. se les va a quitar un montón, Ahora, digamos. es muy interesante que los dueños de las pymes se pongan a favor del impuesto a la riqueza. ¿Por qué? Porque saben claramente de que hace falta reducir el déficit fiscal, hace falta que el Estado recaude más dinero, y dicen, si no le cobran a los más ricos, no van a cobrar a nosotros, Claro. le van a cobrar a la clase media. Entonces, lógicamente, que contribuyan ellos que tienen más dinero, que tienen más riquezas. Claramente, Claro. acá el que es monotributista, el que paga impuestos a las ganancias, el que es trabajador, el que es desocupado, que defiende y no quiere que haya impuesto a la riqueza, por favor,
se está haciendo un gol en contra, ¿no? Claro. Porque de- lo que no puedan, digamos, recaudar de ahí, lo van a recaudar de los impuestos y demás, que bueno, es para la clase trabajadora, Claro, que ya claro. está llegando apenas, y quien le sobra un poquito, digamos, bueno, ya está ahí también tambaleando, ¿no? O sea, es la realidad de cómo se llega a fin de mes. ¿Sabés qué cier- escuché? Sí. No sé si vos escuchaste mucho, que hay gente que defiende y dice, no, que no le Sí, cobren sí. a los... ¿Por qué le cobran? ¿Por Es qué le cobran injusto, si dice. hicieron esa riqueza trabajando? Como si vos cuando pagás el IVA no hubieras hecho esa plata con la que vas a pagar la polenta en el súper trabajando. Claro, como si las docentes, ¿no? Los camioneros, pienso en todos los trabajadores, que hay docentes que están horas, pero horas, profesores, para poder tener un sueldo pagan digno. ganancias. Y pagan ganancias, también se lo ganaron Como trabajando. si no lo hubieran hecho trabajando, ¿no? Claro. Hay una defensa así de los más ricos de este país, como diciendo, no, no les toquen el bolsillo, si son ricos es porque trabajaron. Y el docente que paga impuestos a las ganancias, se rompe el alma Sí, trabajando. no tiene descanso. No tiene descanso. No tiene Y descanso. paga y contribuye. paga, tal ¿no es cierto? cual. Lo más justo es que esto se pueda hacer de la manera más equitativa posible, y está bueno también resaltar hacia dónde va a ir esto que Eso. se pretende recaudar. Se pretende recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos. El 25% iría para programas de explotación y desarrollo del gas natural, algo muy importante Muy para importante el país. porque necesitamos que haya más explotación de gas natural para proveer de más gas al país para poder bajar los precios. Eso. Para Si poder no lo bajar los importamos precios. y es otro Porque precio. Si no, tenés que importar y es más caro, y aparte pagás en dólares. Pagás en dólares, se van los dólares del país. Así que Así es, el eso es muy 25% iría a explotaciones y exploraciones de gas. Así es, el 20% para la compra y elaboración de equipos e insumos para la emergencia sanitaria. Fíjate si no es importante que se Vacunas. destine, ¿no? Las vacunas para Vacunas, poder por prevenir y que no tengamos que vivir lo que están viviendo en otros lugares del mundo con rebrotes y demás, ¿no? Muy importante, o sea, Importante. el 25 iría al gas, El 20 para a lo sanitario. a lo sanitario en esta situación de pandemia. El 20, ahí hay sí. que ver lo de las vacunas, claramente, ¿no? Totalmente. El dinero de este impuesto se utilizaría para comprar vacunas. Así es. El 20% destinado a educación, que es tan importante también, para los programas de becas Progresar, que es importante también reforzar. El 20% para subsidios a pequeñas y medianas empresas, ahí contempla las pymes, y el 15% para mejoras habitacionales y sanitarias en barrios populares. Mirá si no es O sea, importante. una parte de este dinero iría a las pymes. es. Importantísimo, porque las pymes generan el 80% del empleo en nuestro país. Las pymes están subiendo muchísimo. Una parte de este impuesto iría a las pymes, a Así auxiliarla es. a las pymes. Importantísimo, ¿no? Importante. Así que bueno, veamos de qué lado nos ponemos y bueno, apoyemos este proyecto de ley que en definitiva viene a poner más equidad y una cuota de solidaridad en este contexto de pandemia. La semana que viene trata en el Senado, veremos cómo resulta ahí la votación. Así es, nos encontramos el próximo jueves y mañana se encuentran con Mabel acá por Canal 10.